Imagina si los extraterrestres nunca fueron reales. ¿Y si los grises, los reptilianos, los visitantes nórdicos angelicales, fuimos todos nosotros? Una historia secreta escrita no en las estrellas, sino en la profunda y aterrorizada psique del siglo XX. Esta es la historia de una especie que le pone un espejo al cosmos y ve solo su propio reflejo fracturado. No estábamos describiendo visitantes, estábamos escribiendo una autobiografía desesperada. Y la prueba no está en el cielo, está en los patrones de nuestras propias pesadillas. Para descubrir esta historia secreta, debemos entrar en el archivo de nuestro propio pánico colectivo, comenzando con el mismísimo momento en que la primera nube de hongo floreció en el horizonte, un destello de luz tan profundo que no solo quemó sombras en las paredes, quemó un nuevo tipo de monstruo en la mente humana. La evidencia no yace en archivos clasificados, sino en las historias febriles que surgieron inmediatamente después, patrones que revelan que no estábamos buscando visitantes en absoluto, sino escribiendo una desesperada intervención para nuestra propia supervivencia. Un destello cegador, silencioso al principio, luego un sonido como si el mundo se desgarrara. A mediados del siglo XX, el cielo mismo se convirtió en el lienzo del más profundo terror de la humanidad, pintado con las nubes en forma de hongo de las pruebas atómicas y las estelas de los misiles intercontinentales. Las familias se agachaban bajo los pupitres escolares en simulacros inútiles, mientras el fuego esperanzador de los cohetes apuntaba a las estrellas. Una civilización atenazada por un terror paradójico, empuñando simultáneamente el poder de la autoaniquilación y anhelando un escape. Ante esta nueva e impersonal amenaza existencial, la psique humana dirigió su mirada más allá de la atmósfera, buscando en el vasto desconocido tanto a un salvador que la rescatara como a un espejo que le explicara su propio estado fracturado. De este fértil terreno de ansiedad de la Guerra Fría, irrumpió la ufología moderna. Los avistamientos proliferaron, pero más reveladora que la mera presencia de objetos no identificados fueron los seres que, según los informes, iban dentro. Estos relatos no permanecieron caóticos, comenzaron a cristalizar en formas distintas y recurrentes. Del inconsciente colectivo emergieron 4 figuras arquetípicas: los etéreos y benévolos asterisco nórdicos, los tecnológicamente enigmáticos asterisco grises, los astutos y manipuladores asterisco reptilianos, y los fríamente jerárquicos asterisco insectoides. Estos no eran alienígenas aleatorios, eran proyecciones psíquicas patronadas, cada una un receptáculo para una faceta diferente de la esperanza, el miedo y la autopercepción humana en una era de profunda incertidumbre. Esta investigación rastrea los orígenes y la evolución de estas 4 mitologías persistentes. Exploraremos cómo el angélico nórdico refleja un deseo de salvación modelado en nuestra propia imagen idealizada, cómo el analítico gris encarna el miedo a nuestro propio progreso tecnológico deshumanizador, cómo el sombrío reptiliano canaliza la paranoia sobre un control oculto, y cómo el insectoide de mentalidad de colmena representa el pavor definitivo a la pérdida de la individualidad. Seguir los hilos de estas historias, nacidas en el destello del amanecer nuclear y tejidas a través de décadas de especulación, es emprender un viaje no solo a través del lore extraterrestre, sino al mismísimo corazón de la psique de la humanidad del siglo XX, sosteniendo un espejo ante nuestra especie durante su hora más frágil y definitoria. Nuestra investigación, por tanto, no buscará pruebas físicas en el cielo, sino que cribará el sedimento de las historias dejadas atrás. La evidencia no está grabada en metal, sino en los boletines mimeografiados de los contactados, en los contornos granulados de fotografías dudosas y en el cadencia hipnótica de las transcripciones de regresión. Esta es una arqueología del mito moderno, una biopsia cultural realizada sobre las narrativas persistentes que han echado raíces en ausencia de hechos. Para comenzar esta disección, debemos lógicamente empezar con el arquetipo que refleja nuestro propio reflejo de la manera más halagadora, revelando nuestras esperanzas narcisistas, los seres conocidos como los nórdicos. Se les describe con una consistencia que es en sí misma una revelación. Altos, esculturales, con largo cabello rubio y ojos azules penetrantes, sus rasgos un eco inquietante de un ideal nórdico europeo. Presentados no como monstruos, sino como visitantes angélicos, su imaginería es suave y luminosa, contrastando marcadamente con el terror mecanicista de los tipos posteriores. A través de figuras como George Adamski en los años 50, se presentaron como serenos y benévolos hermanos del espacio, a menudo fotografiados en escenarios naturales idílicos, con un mensaje de paz cósmica. Esta misma descripción, este dechado de belleza humana proyectado en el vacío, es la primera y más reveladora pista de su origen terrestre. En el lore, sirven como guardianes celestiales,
guías espirituales que emiten advertencias serias sobre la proliferación nuclear y el colapso ecológico, una narrativa reconfortante de parientes superiores preocupados guiando a una humanidad descarriada. Esta es la establecida situación de status quo del mito nórdico, una fantasía de salvación hecha a la medida de nuestras más profundas ansiedades. Sin embargo, el momento de su surgimiento, en el paranoico corazón de la Guerra Fría, y la especificidad de su forma idealizada, plantean inmediatamente una pregunta crítica. Los estudiosos señalan la inherente contradicción, una fantasía de rescate que curiosamente refleja las mismas jerarquías raciales y culturales de la era. Así, la historia nórdica presenta el punto de partida perfecto, pues su atractivo y sus problemas son transparente e innegablemente humanos. El crisol que forjó el mito nórdico no fue el espacio profundo, sino la específica y temblorosa atmósfera de la América de la Guerra Fría. Mientras las familias construían refugios antiaéreos en sus patios y los escolares practicaban simulacros de agáchate y cúbrete, una narrativa paralela florecía en los desiertos bañados por el sol del lore de los contactados. Allí, figuras como George Adamski describían encuentros no con monstruos, sino con serenos emisarios de cabellos dorados que descendían en naves relucientes para dar urgentes advertencias paternales. Su mensaje era un reflejo preciso de las pesadillas de la época, una súplica contra la locura nuclear, una advertencia sobre la decadencia espiritual, una hoja de ruta hacia la paz que los líderes terrenales parecían incapaces de trazar. Este fue el nacimiento del tropo de los hermanos del espacio, un antídoto cultural contra el veneno del terror atómico. En el destello cegador de la película de prueba, la humanidad vio su propia extinción. En las fotografías de enfoque suave, moteadas por el sol, de contactados estrechando la mano de altos y hermosos extraños, elaboró una historia de salvación. El nórdico, por tanto, surgió no como un visitante aleatorio, sino como una proyección terapéutica, un guardián celestial esculpido de la arcilla cruda de la ansiedad de los años 50, un contrapeso benévolo a la bomba, y la primera evidencia clara de que estos arquetipos alienígenas tenían menos que ver con quien podría estar allá afuera, y todo que ver con quienes éramos, y que temíamos, aquí abajo. Sin embargo, esta imagen benévola, tan cuidadosamente elaborada a partir de las ansiedades de la Guerra Fría, contenía una semilla de narcisismo inquietante. La perfección física del arquetipo, los rasgos esculturales, el halo de cabello rubio, los ojos azules penetrantes, era menos una ventana al cosmos y más un espejo altamente pulido que reflejaba un ideal humano específico y provinciano. En un mundo de infinitas biologías alienígenas potenciales, ¿por qué un visitante interestelar avanzado se ajustaría tan precisamente a una estética nórdica europea, una imagen fuertemente promovida en los medios y la publicidad contemporáneos como el pináculo de la belleza y el orden? La jerarquía implícita, no dicha, era clara: ser avanzado era parecerse a nosotros, o más bien, a nuestra autoimagen más privilegiada. Esto planteaba una pregunta profunda, a menudo no formulada. Si tal ser descendiera en el Mumbai, Nairobi o Tokio de los años 50, lógicamente consideraría que la expresión última de la forma humana era la de un escandinavo. Así, la sabiduría universal del nórdico se entregaba en un envoltorio cultural sorprendentemente específico, revelando el mito no como un verdadero encuentro con el otro, sino como una fantasía colonial proyectada sobre las estrellas, donde la salvación misma llevaba un rostro familiar y halagador. Sin embargo, a medida que las críticas culturales aumentaban y la imaginería racializada específica del nórdico se volvía insostenible, el arquetipo no desapareció, sino que evolucionó, desprendiéndose de su piel abiertamente parroquial para sobrevivir. Para las décadas de 1970 y 80, los nítidos detalles arios de los hermanos del espacio se suavizaron y difuminaron en el resplandor pastel del movimiento de la nueva era. El visitante específico de Venus se convirtió en un nebuloso emisario de las Pléyades o Sirio, y el nórdico se transformó en un etéreo ser de luz. En los escritos y el arte canalizados de esta era, la obsesión por el cabello rubio y los ojos azules dio paso a descripciones de auras luminosas, formas andróginas y una benevolencia celestial generalizada. Esta metamorfosis demostró la resiliencia del arquetipo. Su función central como recipiente de esperanza espiritual y consuelo cósmico se preservó, incluso cuando su problemática cáscara humana se disolvió. Así, el nórdico sobrevivió no como un alienígena literal, sino como un símbolo psíquico, un contranarrativo reconfortante frente a la alienación de la modernidad que podía adaptarse a nuevas ansiedades. Y mientras esta guía angelical se desvanecía en una abstracción espiritualizada y nebulosa, una figura mucho más concreta e inquietante ya se estaba solidificando en la imaginación pública. Una criatura sin tal familiaridad reconfortante,
cuya mirada vacía y protocolos silenciosos llegarían a encarnar un tipo de miedo completamente diferente y más frío. Este nuevo arquetipo, el gris, se erige como la antítesis rotunda del nórdico, una criatura despojada de toda humanidad reconfortante. Donde el nórdico era un reflejo de nuestro yo idealizado, el gris es una refracción de nuestras ansiedades más profundas sobre la erradicación del yo. Su forma es un estudio de minimalismo inquietante, un cuerpo diminuto, sin pelo, con piel lisa y gris a menudo comparada con arcilla húmeda o piedra pulida, una cabeza sobredimensionada y lampiña dominada por unos vastos ojos negros como la obsidiana, con forma de almendra, que carecen de pupilas, párpados o cualquier emoción discernible. No hay boca para pronunciar palabras de sabiduría, solo una leve hendidura, no hay cabello fluyendo, solo una cúpula craneal sin costuras, no hay manos expresivas, solo dedos largos y delgados aptos para un trabajo preciso y clínico. Este no es un ser de luz o entornos naturales, sino de cámaras estériles y metálicas iluminadas por un resplandor duro y sin sombras. Una criatura que encarna no la guía espiritual, sino el protocolo frío y anónimo del laboratorio, reduciendo al sujeto humano de un alma a salvar a un espécimen a examinar. Su ascenso al dominio en los relatos de abducción desde la década de 1960 marca un profundo cambio cultural, señalando que nuestra imaginación colectiva había pasado de buscar padres cósmicos a temer a burócratas tecnológicamente superiores y sin rostro, cuyos procedimientos silenciosos e invasivos llegarían a definir un nuevo tipo de terror profundamente personal. Fue a fines de los años 70 y 80, sin embargo, cuando el gris dejó de ser una mera silueta en un platillo volador para convertirse en el arquitecto de un horror profundamente personal e íntimo, su imagen cementada en la psique cultural por la epidemia de narrativas de abducción. Este periodo, impulsado por superventas como Comunión de Whitley Strieber y las investigaciones clínicas de Bud Hopkins, definió el escalofriante modus operandi del gris: la luz azul paralizante inundando un dormitorio silencioso, la sensación de flotar a través de paredes sólidas, el olor estéril y metálico de la sala de exámenes y el toque frío e impersonal de instrumentos que sondan los recovecos más privados del cuerpo. La portada de Comunión, con su icónica y sobrecogedora imagen de un gris mirando desde un fondo estrellado, comercializó masivamente este terror, transformando al alienígena de un observador distante en un intruso violador que robaba tiempo, memoria y autonomía corporal. Esta narrativa encasilló al gris en su papel definitivo, ya no solo el piloto de una nave enigmática, sino el agente frío y clínico de un nuevo temor posnuclear. El miedo no a la aniquilación anónima, sino a la violación anónima, donde el ser humano era reducido de un ser consciente a materia prima biológica en un proceso silencioso y tecnológicamente avanzado. Pero, ¿cuál es la verdadera anatomía de este temor? El gris no es simplemente un monstruo, es un símbolo profundo del asterisco deshumanización, un espejo psíquico que refleja el terror de volverse anónimo dentro de un sistema vasto e impersonal. Su falta de género, emoción e individualidad refleja el miedo a ser despojado de identidad en una máquina burocrática o tecnológica, mientras que sus vastos ojos absorbentes representan el horror de ser visto no como una persona, sino como datos, observados, analizados y catalogados sin empatía. La sala de exámenes estéril se convierte en una metáfora de laboratorio frío, la base de datos gubernamental, el centro de procesamiento de la IA. Los reportados programas de hibridación hablan de la profunda ansiedad sobre la ingeniería genética y la pérdida de la esencia humana auténtica. Así, el arquetipo evolucionó de encarnar el miedo de la guerra fría a la aniquilación sin rostro a encapsular la pesadilla posmoderna del control y la modificación sin rostro, donde el lado oscuro del progreso tecnológico reduce a la humanidad a mera materia prima biológica. Y cuando este miedo a un otro frío y científico alcanzó su cenit, la imaginación colectiva pronto conjuraría un nuevo arquetipo que proyectaría ese mismo terror existencial hacia adentro, sobre las estructuras familiares del poder y la sociedad mismas, allanando el camino para el ascenso del sombrío asterisco reptiliano. Pero si el gris representaba un miedo a la violación externa y clínica, el arquetipo reptiliano canaliza un terror más íntimo y antiguo, el miedo al engaño, al depredador escondido dentro del rebaño. Surgiendo de los márgenes sombríos del lore conspirativo, el reptiliano, o reptoide, no es un visitante de una estrella distante, es el infiltrado que ya está sentado a la cabeza de la mesa. Descritos como reptiles humanoides con piel escamosa y correosa, complexiones poderosas y ojos con pupilas verticales, su rasgo definitorio es la duplicidad. Son maestros cambiaformas, ocultando sus verdaderas formas bajo impecables fachadas humanas para ocupar los más altos escalones del poder, como líderes mundiales, magnates bancarios e iconos culturales. Este mito, popularizado por figuras como David Icke, da un rostro literal y monstruoso a los miedos abstractos de la corrupción sistémica,
transformando el temor frío del laboratorio del gris en el escalofrío paranoico de la sala de juntas o el escenario político, donde cada sonrisa televisada podría titilar por un instante para revelar la mirada calculadora y de sangre fría de una cábala antigua y oculta que ve a la humanidad no como especímenes, sino como ganado. Para comprender por qué la imagen del infiltrado reptiliano resuena con una fuerza tan primitiva, debemos mirar más allá de los foros de conspiración y trazar su linaje a través del barniz agrietado de las antiguas tablillas y los pigmentos desvaídos de los muros de los templos, pues el reptiliano moderno es simplemente la piel más reciente de un arquetipo mítico tan antiguo como la narrativa humana misma. En la serpiente que tentó a Eva en el Edén, prometiendo conocimiento pero provocando una caída, en los reyes dragón del folclore chino que controlaban las aguas y exigían sacrificios de las aldeas mortales, en los Na de la mitología hindú y budista, seres serpentinos de gran sabiduría y poder que custodiaban tesoros y podían adoptar forma humana, y en la serpiente emplumada Quetzalcóatl, el dios mesoamericano del viento y la sabiduría, vemos la misma plantilla central, una entidad poderosa, antigua, a menudo metamórfica, fundamentalmente otra respecto a la humanidad, que ejerce control sobre las fuerzas de la naturaleza y el destino humano tras un velo de secretismo. Esto no es una coincidencia de la imaginación, sino un patrón psíquico recurrente, el miedo arraigado al asterisco depredador en el castillo, al gobernante oculto cuya sangre es fría, cuyos motivos son inescrutables y cuyo dominio se mantiene mediante una mezcla de asombro, engaño y fuerza. Los suaves renders digitales del reptiliano conspirativo actual, vestido con traje de negocios, son solo un eco pixelado de esas antiguas tallas de deidades escamosas y señores dragón, un ADN mítico mutado a través de los siglos para adaptarse a las ansiedades de una nueva era. Así, el poder de la conspiración reptiliana no reside en su novedad, sino en su antigüedad. Aprovecha un terror primordial y transcultural de ser gobernados por algo antiguo, astuto y completamente ajeno que siempre ha estado aquí, oculto a plena vista, su verdadera naturaleza parpadeando justo debajo de la superficie de un rostro de confianza. Pero para que este antiguo mito del depredador oculto resurgiera con tal potencia viral a finales del siglo XX, necesitaba un crisol moderno específico, una tormenta perfecta de desilusión política, abstracción económica y conectividad digital. Los impactos del mundo real como el Watergate, los papeles del Pentágono y las revelaciones de las operaciones clandestinas de la CIA destrozaron la fachada de un gobierno transparente, sembrando una sospecha generalizada de que las narrativas oficiales eran solo pieles arrojadas sobre verdades ocultas. Simultáneamente, el auge de la globalización y el poder incomprensible de las corporaciones multinacionales crearon una nueva oligarquía sin rostro, cuyo funcionamiento era tan opaco e inescrutable como el lenguaje críptico de los acuerdos comerciales internacionales. En este vacío de poder comprensible apareció la conspiración reptiliana moderna, una teoría popular ya preparada que traducía estas fuerzas complejas e impersonales en una narrativa simple y dramática, la cábala de sangre fría en la sala de juntas, el político cuya sonrisa parpadea. Sintetizado y popularizado por figuras como David Icke, el mito encontró su caldo de cultivo ideal en los primeros tiempos de Internet, los tablones de mensajes y foros donde los marginados podían conectarse, entretejiendo arquetipos antiguos y titulares contemporáneos en una historia viral y cohesiva de control. Así, el reptiliano dejó de ser simplemente un monstruo y se convirtió en un contenedor simbólico para la ansiedad posmoderna, un enemigo tangible para una era de estructuras de poder intangibles, donde el miedo ya no era un visitante violador, sino descubrir que el visitante siempre había estado aquí, llevando nuestro rostro, y ya había ganado. Y mientras este mito de individuos maliciosos y ocultos saturaba el subconsciente digital, otro arquetipo estaba coalesciendo para canalizar un terror más existencial y colectivo, no el miedo a una cábala astuta, sino a una colmena irreflexiva y devoradora. Y así llegamos al cuarto y último arquetipo, el que representa no una versión corrupta de nosotros mismos, ni un depredador oculto, sino la negación absoluta del yo, el insectoide. A menudo descrito como similar a una mantis, alto, imposiblemente delgado, con un cuerpo segmentado y quitinoso, grandes ojos compuestos que reflejan un mosaico fracturado del observador, y extremidades anteriores plegadas en una postura de silenciosa y depredadora gracia, este ser encarna una conciencia completamente ajena. Su característica clave, entretejida en las narrativas de abducción y contacto más escalofriantes, es la asterisco mente colmena. El insectoide rara vez se encuentra como un individuo, sino como una expresión de una voluntad colectiva vasta, una inteligencia gestáltica que se mueve con una sincronicidad fría y silenciosa. Este arquetipo canaliza un terror más abstracto y existencial que sus predecesores, el miedo a perder la individualidad por completo,
a ser absorbido por un sistema irreflexivo y devorador donde la emoción humana, la creatividad y el espíritu se vuelven irrelevantes. En el seco crujir de su movimiento, el preciso chasquido mecánico de sus mandíbulas y su mirada inexpresiva y multifacética, vemos el espejo definitivo para las ansiedades sobre la conformidad masiva, el colapso ecológico y el potencial deshumanizador de nuestras propias sociedades conectadas. Un miedo no a ser gobernados o violados, sino a ser asimilados de manera perfecta y total. Con la introducción de esta entidad fría y jerárquica, el panteón está completo. Hemos examinado los 4 espejos principales que sostenemos hacia el cosmos: nuestro yo idealizado, nuestra ansiedad tecnológica, nuestra paranoia política y nuestro terror existencial a la disolución. Ahora, con los 4 arquetipos desplegados ante nosotros, el nórdico angélico, el gris clínico, el reptiliano conspirativo y el insectoide colectivo, un patrón más profundo cobra nitidez. No son mitos aislados, sino un sistema psicológico completo e interconectado, un panteón del inconsciente moderno. Cada uno representa una faceta distinta de la relación de la humanidad con el aterrador y sublime otro. El nórdico es nuestra fantasía asimilativa, un espejo halagador que promete que no estamos solos, sino elegidos. El gris es nuestro miedo clínico, la lógica fría de nuestra propia tecnología reflejada como un protocolo invasivo y sin alma. El reptiliano es nuestro miedo paranoico, dando carne monstruosa y antigua a la sospecha de que nuestros sistemas de poder son inherentemente corruptos y ajenos. Y el insectoide es nuestro miedo existencial, el terror definitivo a la disolución individual en un colectivo jerárquico e irreflexivo. Juntos, forman un mapa integral de la angustia de los siglos XX y XXI, una tabla periódica mítica cuyos elementos, cuando se combinan, reaccionan para producir las historias que nos contamos en la oscuridad. Este es el punto de no retorno, la comprensión de que el dominio cambiante de estos arquetipos no es aleatorio, sino diagnóstico. Su ascenso y caída en la imaginación cultural sirven como un gráfico de fiebre para el cuerpo político, cada pico de prominencia correlacionándose precisamente con una crisis específica en el alma humana, una revelación que vuelve nuestra mirada irrevocablemente de las estrellas arriba a la historia abajo, exigiendo que tracemos la cronología precisa de esta autorrevelación. El registro histórico confirma la hipótesis. En el amanecer inmediato de la posguerra y la gélida década inaugural de la Guerra Fría, el arquetipo nórdico no solo estaba presente sino ascendente, su dominio alcanzando su punto máximo precisamente entre los puntos críticos de 1947 y principios de los años 60. Esta fue la era exclusiva de los hermanos del espacio, un tiempo en el que el contactado, no el abducido, era el protagonista, y sus relatos, desde el encuentro desértico de George Adamski hasta las reuniones de Truman Beturum con la hermosa Aura Ranes, eran sinceros, espirituales y estaban imbuidos de un optimismo paternal. Los crudos noticiarios en blanco y negro de la época mostraban solo 2 futuros: las ruinas cenicientas de Hiroshima o la deslumbrante bola de fuego de una detonación de prueba. Contra este terror monocromático, los contactados ofrecían una alternativa vívida y saturada de color. Ilustraciones dibujadas a mano y fotografías con iluminación suave que mostraban a apuestos emisarios rubios descendiendo en discos brillantes sobre paisajes estadounidenses bañados por el sol, su mensaje un eco cósmico de la plegaria más profunda de la era, una súplica por el desarme nuclear y el despertar espiritual. El nórdico, por lo tanto, funcionó como el primer y más directo antídoto psíquico contra la desesperación atómica, una fantasía de intervención benévola que permitió a una humanidad traumatizada externalizar su salvación, proyectando la solución a su peligro autoinfligido en un reflejo halagador y superior de sí misma, un guardián celestial cuya misma forma susurraba que Occidente, y su autoimagen idealizada, finalmente serían salvados. Esta narrativa esperanzadora, sin embargo, fue una criatura de su momento específico, y a medida que la Guerra Fría se endureció en un estancamiento paranoico y agotador y la intrusión tecnológica se convirtió en una realidad cotidiana, el apetito cultural por salvadores angelicales disminuiría, dejando paso a que un arquetipo más frío y clínico ocupara el centro de atención. La mirada esperanzada que buscaba salvadores angelicales en los años 50 comenzó a vacilar y a reenfocarse en los años 60 y 70, cuando la realidad mecanizada de la carrera espacial, cápsulas estrechas, paneles de instrumentos parpadeantes, astronautas reducidos a técnicos que leían datos fríos, chocó con los crecientes informes de entidades pequeñas, grises y de ojos grandes. A medida que la humanidad se adentraba en el cosmos con lógica y maquinaria, la fantasía de encontrar a un hermano del espacio paternalista comenzó a parecer pintoresca, incluso ingenua. La frontera ya no era espiritual, sino un dominio de física estéril e ingeniería silenciosa. El arquetipo gris, que emergió precisamente en este periodo,
se convirtió en el vehículo simbólico perfecto para esta nueva realidad. Un ser que reflejaba nuestra propia destreza tecnológica, avanzada pero alienante. Sus encuentros reportados completaron el cambio sensorial. Los cálidos mensajes verbales de los contactados nórdicos fueron reemplazados por una comunicación telepática silenciosa o procedimientos clínicos dolorosos. Los paisajes desérticos moteados por el sol dieron paso a representaciones artísticas granuladas en blanco y negro de rostros inexpresivos y los interiores estériles y metálicos de las salas de examen de naves espaciales. Esta transición fue catalizada por el trauma cultural de la guerra de Vietnam, transmitida con detalles brutales a las salas de estar, y el escándalo de Watergate, que fomentó una profunda desconfianza hacia la autoridad y las narrativas reconfortantes. La figura parental benévola ya no encajaba en un mundo que parecía gobernado por vastos sistemas impersonales. A finales de los años 70, el testigo arquetípico había sido pasado de manera decisiva. La mirada esperanzada hacia arriba fue reemplazada por un escrutinio temeroso del cielo nocturno y la ventana del dormitorio, donde un nuevo tipo de encuentro, clínico, traumático e íntimamente violador, tomaba forma definitiva, preparando el escenario para el arraigo cultural del gris como el icono dominante de la vida alienígena. Luego, a finales de los años 80, el dique cultural se rompió por completo, y el escalofriante guión del gris quedó grabado en la conciencia colectiva con fuerza indeleble. Fue la era de la narrativa viral, impulsada por la austera e inquietante portada de Kemjungen de Beatle Streber, esa faz de ojos abiertos, iluminada en azul, que miraba desde cada expositor de librería, y los estudios de caso clínicos y superventas de Booth Hopkins y John Mack. Esto ya no era reportaje marginal, era un contagio cultural, amplificado por los programas de entrevistas diurnos donde abducidos temblorosos relataban, bajo hipnosis o luces de estudio, la letanía estandarizada del tiempo perdido, la luz paralizante en el dormitorio y el toque frío de los instrumentos en la mesa de examen. El mito se había cristalizado en un producto repetible y consumible, y el rostro del gris se convirtió en el icono predeterminado de la vida alienígena, un símbolo de terror que saturó el panorama mediático justo cuando las ansiedades sobre el SIDA, la tecnología médica intrusiva y la traición institucional impregnaban el tejido social. A principios de los años 90, el arquetipo había completado su conquista, mapeando el terror impersonal de la era tecnológica en la violación más íntima imaginable, transformando al alienígena de un misterio distante en una pesadilla personal y recurrente, escrita en el lenguaje de la autonomía corporal perdida. Diseccionar el guión de abducción maduro del gris es realizar una autopsia de una pesadilla colectiva, despojando el sensacionalismo de los platillos y los implantes para exponer el nervio crudo de su trauma central, la violación total del yo. Los elementos estandarizados de la abducción en el dormitorio, la parálisis, la sala de examen estéril, los instrumentos fríos que exploran orificios, no son horrores aleatorios, sino un lenguaje simbólico preciso que articula las profundas ansiedades de la época. El examen físico ritualiza el miedo a perder la integridad corporal ante la tecnología médica impersonal, mientras que los infames programas híbridos canalizaban el temor arraigado sobre los derechos reproductivos, la ingeniería genética y la mercantilización de la biología humana, haciendo eco de los debates contemporáneos sobre la FIV, el aborto y las escalofriantes revelaciones de experimentos gubernamentales poco éticos. La parálisis y las horas robadas del tiempo perdido simbolizan la pérdida definitiva de la agencia, reflejando la impotencia del individuo frente a vastos sistemas burocráticos, ya sean corporativos, gubernamentales o tecnológicos. Bajo esta luz, los vastos ojos negros del gris no son ventanas a un alma, sino puertos de datos, absorbiendo información biológica íntima sin consentimiento ni empatía, reduciendo al ser humano de un ser consciente con una narrativa a un espécimen en un catálogo silencioso e imparcial. Así, el mito sirvió como una externalización cósmica de los temores terrenales, colocando la fuente de la violación de manera tranquilizadora fuera, en las estrellas. Sin embargo, a medida que la confianza institucional se erosionó aún más, la imaginación colectiva pronto conjuraría una amenaza que llevaba un rostro humano y ocupaba los pasillos del poder aquí mismo en la Tierra, preparando el escenario para el ascenso conspirativo del reptiliano. Sin embargo, esta narrativa, que tan eficazmente externalizaba la fuente de la violación en las frías estrellas, comenzó a tambalearse con el amanecer de los años 90, no porque el miedo se desvaneciera, sino porque su ubicación cambió. Con la caída del muro de Berlín, la otrora clara binaria de la Guerra Fría se disolvió en una neblina desorientadora de globalización, un mundo donde el poder ya no lo ostentaba una superpotencia rival, sino instituciones anónimas, mercados fluctuantes y bloques comerciales distantes. El terror del gris era apolítico, un miedo a la ciencia descontrolada, pero las nuevas ansiedades eran intensamente políticas,
nacidas de una creciente convicción de que las desigualdades cada vez más profundas y los conflictos caóticos del mundo no eran accidentes, sino los resultados deliberados de una mano oculta. En este vacío de un mal comprensible se deslizó el arquetipo reptiliano, reempaquetado para la era digital, ofreciendo una respuesta seductoramente simple. El depredador no estaba en las estrellas, sino en la sala de juntas, el parlamento, el palacio. Traducía la lógica abstracta y escalofriante del capitalismo tardío y la gobernanza corrupta en la imagen visceral y parpadeante del rostro de un político glitcheando en una pantalla de televisión para revelar escamas antiguas. Un mito que inyectaba una intención maliciosa y consciente de vuelta en un mundo que se sentía cada vez más controlado por fuerzas impersonales y ajenas. Así, al cambiar el milenio, la mirada colectiva, una vez fija en el gris abductor, giró hacia adentro y hacia abajo, escaneando los corredores del poder terrenal en busca de la fría y calculadora mirada del infiltrado antiguo, preparando el escenario para la propagación madura y viral de la conspiración. Diseccionar el mito reptiliano maduro es analizar una máquina narrativa de una eficiencia notable y siniestra, un folclore moderno construido a partir de 3 componentes interconectados que transforman la historia caótica en una sola trama monstruosa. Primero, su asterisco linaje antiguo, que a menudo traza un linaje sanguíneo secreto hasta los Anunnaki sumerios o los Nepilim bíblicos, proporciona una explicación amplia y simplista de toda la historia registrada. Las guerras, revoluciones y colapsos económicos se convierten no en esfuerzos humanos complejos, sino en movimientos calculados en el juego eterno de una dinastía alienígena, ofreciendo a los creyentes el perverso consuelo de un mundo donde nada es accidental. Segundo, su mecanismo central de asterisco cambio de forma justifica una paranoia de profundidad infinita, postulando que cualquier figura de confianza, un político, una celebridad, un vecino, podría ser un infiltrado de sangre fría, cuya fachada humana parpadea para revelar la mirada calculadora y de pupila rasgada debajo. Esto transforma el mundo en un rompecabezas por resolver, donde cada sonrisa televisada es sospechosa y la desconfianza extrema se convierte en una forma de iluminación. Tercero, su asterisco estructura jerárquica, con élites reptilianas de sangre pura gobernando sobre agentes híbridos, refleja y exagera los miedos humanos al privilegio heredado y al poder inexpugnable, convirtiendo las injusticias abstractas de la oligarquía global en un sistema de castas biológico y tangible. Esta arquitectura ofrece la síntesis paranoica definitiva, un solo y satisfactorio villano para cada agravio, una narrativa que absorbe el terror tecnológico del gris y la esperanza mesiánica del nórdico en su propia cosmología, transformando la impotencia del creyente en una forma de conocimiento secreto y empoderador. La convicción aterradora pero seductora de que solo ellos han visto a través de la gran ilusión del mundo hasta la antigua y escamosa verdad que palpita justo debajo de la piel de la realidad. Sin embargo, la narrativa reptiliana de control malicioso e individual representa solo un polo de un terror más profundo, y a medida que se desplegaba el siglo XXI, un último y más abstracto temor comenzó a cristalizarse en la imaginación colectiva, un miedo no a un gobernante oculto, sino a un sistema sin gobernante alguno, una conciencia tan vasta y ajena que el propio concepto del yo individual se disuelve dentro de ella. Este es el dominio del insectoide, el cuarto arquetipo, cuya silueta de mantis y gracia quitinosa encarnan una otredad escalofriantemente impersonal. Sus grandes ojos compuestos reflejan no una sola mirada calculadora, sino un mosaico fracturado del observador, sugiriendo un modo de percepción que procesa el mundo como puntos de datos en una inteligencia de enjambre, mientras que sus movimientos, un crujido seco de extremidades precisas y sincronizadas, hablan de una mente colmena que opera con la fría y silenciosa eficiencia de un algoritmo. En esta entidad, encontramos la negación última de lo humano, un ser que representa no el miedo a ser gobernado, violado o engañado, sino el horror existencial de ser asimilado, de que la individualidad, emociones y espíritu de uno sean irrelevantes para una voluntad colectiva basta que vea a la humanidad no como adversarios o especímenes, sino quizás como mero sustrato biológico o ruido ambiental. Así, el insectoide completa el panteón psíquico, canalizando las ansiedades contemporáneas sobre el consumo irreflexivo, el colapso ecológico y el potencial deshumanizador de nuestras propias sociedades en red y algorítmicas hacia la imagen de un colectivo perfectamente coordinado y totalmente ajeno. Un espejo final que refleja nuestro más profundo miedo a convertirnos en nada más que un engranaje en una máquina cósmica, nuestra conciencia única perdida en el silencio chirriante de la colmena. Pero el verdadero poder del arquetipo insectoide en el siglo XXI no reside en su biología especulativa, sino en su función como una alegoría escalofriantemente precisa de nuestras patologías contemporáneas, un espejo mítico que refleja nuestro temor a convertirnos en la misma colmena que tememos.
Su inteligencia colectiva y fría encuentra su eco terrestre en la lógica implacable e impersonal de los algoritmos de aprendizaje automático que curan nuestras realidades y dictan nuestras elecciones, reduciendo el desordenado tapiz del deseo humano a puntos de datos predecibles optimizados para el compromiso. Su enjambre consumidor refleja la aterrada autoimagen de la humanidad como un parásito planetario, una especie que desnuda su mundo con la misma eficiencia ciega y voraz que una plaga de langostas devorando un campo, mientras el miedo a la asimilación en un colectivo sin rostro resuena en la uniformidad de desplazamiento de las turbas de las redes sociales, donde el pensamiento individual se disuelve en tendencias virales e indignación polarizada. Así, el insectoide emerge como el espejo más profundo y reciente, reflejando el miedo existencial de que no solo estamos amenazados por un otro ajeno, sino que nosotros mismos estamos evolucionando hacia un sistema irreflexivo y coordinado, nuestra agencia erosionada por las mismas redes que construimos, nuestra individualidad consumida por el enjambre algorítmico de la vida moderna, completando el círculo de proyección al externalizar nuestro terror hacia nuestra propia naturaleza colectiva y, potencialmente autodestructiva. Así, el nórdico, el gris, el reptiliano y el insectoide no son 4 mitos separados, sino 4 puntos cardinales en un solo mapa de la condición humana, una teoría de campo unificada del miedo que traza nuestro viaje psíquico desde mediados del siglo XX hasta el presente. Forman un ecosistema simbólico completo, cada arquetipo elevándose al dominio como una respuesta diagnóstica y directa al trauma histórico. La mirada esperanzada del nórdico hacia arriba fue la primera y desesperada proyección de salvación en el amanecer atómico. Su declive dio paso a la violación clínica del gris conforme avanzaba la tecnología y se erosionaba la confianza. La infiltración paranoica del reptiliano dio luego carne monstruosa a la corrupción abstracta del poder en un mundo globalizado. Y finalmente, la colmena chirriante del insectoide emergió como el espejo de nuestro temor a perdernos dentro de nuestros propios sistemas vastos e interconectados. Visto en su conjunto, este panteón revela que la historia de la ufología moderna es, en esencia, una autobiografía externalizada, una resonancia magnética cultural donde el cabello rubio del nórdico, los ojos negros del gris, las escamas centelleantes del reptiliano y la mirada compuesta del insectoide no son rasgos de alienígenas, sino los contornos de nuestra propia psique colectiva, usando las máscaras del cosmos para representar nuestras esperanzas más profundas y nuestros miedos más oscuros. No hemos estado describiendo visitantes, hemos estado escribiendo una saga sobre nosotros mismos, y ahora, sosteniendo este mapa completado de nuestras ansiedades, nos hallamos en el umbral de una pregunta más profunda: ¿qué hacemos con este inquietante autoconocimiento? Tras un viaje a través de décadas de lore especulativo, no nos queda una galería de alienígenas, sino un salón de espejos, cada uno reflejando una distorsión diferente del mismo rostro humano. El nórdico, el gris, el reptiliano y el insectoide funcionan como una piedra roseta psíquica, un cuarteto diagnóstico que decodifica los miedos y esperanzas subconscientes de la era moderna. Revelan lo que adoramos en nuestro deseo de salvación, lo que tememos en nuestras propias herramientas deshumanizantes, lo que sospechamos en nuestras instituciones de poder y lo que tememos llegar a ser en un futuro colectivo. El verdadero contacto que hemos estado buscando finalmente se ha establecido, no con seres de otra estrella, sino con el retrato multifacético e implacable de nosotros mismos, mirándonos fijamente desde el cristal cósmico. Este autoconocimiento transforma los mitos de profecías en espera de validación en una profunda llamada a la responsabilidad. Las advertencias del nórdico sobre la guerra y la ecología fueron nuestra propia conciencia, suplicando por una buena gestión. El examen clínico del gris es una advertencia sobre los límites éticos de nuestra propia ciencia. El control oculto del reptiliano nos desafía a construir estructuras de poder transparentes y responsables en nuestras propias sociedades. La mente colmena del insectoide advierte contra la pérdida de la individualidad y la compasión dentro de nuestras propias multitudes digitales. El drama heroico, por tanto, no se desarrolla en salas de examen estériles o en cábalas sombrías, sino en las elecciones mundanas y valientes del presente, en el debate ético del científico, el voto informado del ciudadano, el acto de empatía del individuo, el compromiso de la comunidad con la sostenibilidad. Comprender nuestros miedos proyectados es el primer paso necesario para dominarlos. Así, la búsqueda de inteligencia extraterrestre se revela como algo que siempre ha sido, en su esencia, una búsqueda de inteligencia humana, una lucha por definir quiénes somos, que valoramos y que tememos llegar a ser en el vasto e indiferente universo. El vacío del espacio sirvió como un lienzo en blanco, y los nórdicos, grises, reptilianos e insectoides fueron las pinceladas, sus formas y narrativas revelando no el sujeto del artista, sino su alma.
Imaginen la Tierra de noche desde el vacío, una frágil y brillante canica a la deriva en la negrura, su lado oscuro tachonado con las incontables luces de las ciudades, la especie bulliciosa, ansiosa, esperanzada y narrativa que habita abajo. Nuestros mitos alienígenas son como haces de luz de esas ciudades, proyectados en la oscuridad, no iluminan visitantes, sino que trazan los luminosos e inquietantes contornos de nuestra propia mente colectiva, reflejados hacia nosotros desde el silencioso y estrellado espejo de lo desconocido. Por lo tanto, los 4 arquetipos, el nórdico, el gris, el reptiliano, el insectoide, no son un catálogo de posibles visitantes, sino una cronología del terror y la esperanza humana, escrita en el lenguaje del mito y proyectada sobre las estrellas. Son 4 lentes diferentes tallados por las ansiedades de su época, cada uno distorsionando el cielo infinito y desconocido de una manera específica y reveladora, mostrándonos no lo que había allá afuera, sino la forma precisa y la falla de la lente misma, la forma de nuestra propia mente colectiva. Y así termina la investigación, pero el acto humano de mirar hacia arriba y preguntarse no. En algún lugar esta noche, un niño yace en un campo, contemplando los silenciosos y distantes puntitos luminosos de la Vía Láctea. Las estrellas no ofrecen respuestas, solo un vasto lienzo oscuro. Las historias que ese niño algún día contará sobre esos puntos de luz, ya sean de salvadores, científicos, conspiradores o colmenas, nos dirán, como todas las historias anteriores, menos sobre el cosmos y más sobre el mundo que hereda y la persona en la que se está convirtiendo. Nuestra búsqueda hacia afuera siempre ha sido, y siempre será, una búsqueda de nuestro propio reflejo en el cristal oscuro del universo.